A Luis lo mató. Y ellas dos saben. Y antes de que yo me muera, habrá justicia en este caso. En la noche del 30 de octubre de 2010, un grupo de jóvenes universitarios salió a celebrar Halloween. Entre ellos se encontraban Luis Andrés Colmenares, Jessy Quintero y Laura Moreno. Laura venía de culminar una relación de 3 años y medio con Carlos Cárdenas, quien también se encontraba en la discoteca esa noche. Todo transcurría con total tranquilidad. Las fotos que los jóvenes se sacaron así lo reflejaban. Sin embargo, en horas de la madrugada, algo sucedió. Una fiesta de disfraces culminó en una tragedia. Hola a todos, soy Rosy Vergara, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos del caso de Luis Andrés Colmenares, un misterio que sigue sin resolverse después de 14 años. Quédate conmigo que a partir de este momento te voy a contar cómo sucedieron los hechos de esta trágica historia. Laura Moreno pasó a buscar a Luis Andrés Colmenares a su casa del barrio El Quirinal y alrededor de las 20:30 horas llegaron a la discoteca Penthouse en la exclusiva zona rosa de Bogotá. Aunque los rumores decían que eran novios, Laura desmintió esto en una entrevista. No era novia de Luis Andrés, yo conocía a Luis Andrés un mes antes exactamente, no teníamos ninguna relación formal, me estaba pretendiendo, él me estaba como conquistando. Diciendo que solo se estaban conociendo. Sin embargo, se dijo que esa misma noche Luis Andrés planeaba decirle a Laura que fuera su novia formal. Según relató Neida en su libro, ella no estaba de acuerdo con que su hijo pretendiera a Laura Moreno, ya que sentía que pertenecían a diferentes mundos sociales y que él no podía darle más de lo que ella ya poseía. La noche avanzaba y alrededor de las 3 de la madrugada, Luis Andrés salió de la discoteca porque le dio hambre. El joven quería comer perros calientes. Laura y Jessy lo siguieron, pero Luis Andrés insistía en alejarse del lugar para comer, a pesar que en la puerta de la discoteca había muchos carros que vendían esa comida. Notaron que Luis Andrés estaba visiblemente alterado. En ese momento, frente a un carro de perros calientes, recibió una llamada en su celular, la cual contestó en inglés. Al parecer, esta llamada lo perturbó aún más. De repente, salió corriendo hacia el Parque El Virrey. Laura corrió detrás de él, mientras que Jessy, que llevaba tacones altos, se quedó en el lugar sin poder seguirlo. Preocupada por lo que estaba sucediendo y sin saber nada de ellos, decidió llamar a Luis Andrés, pero Laura contestó el teléfono. Según las declaraciones de Laura Moreno, ella intentó detener a Luis Andrés en 2 ocasiones, pero él logró zafarse y continuó corriendo. De llegar al parque yo lo alcanzo y en la ciclorruta yo lo suelto, dice que no, que va a dejar de parar de correr y ahí él sale corriendo en dirección al caño. Jessy llamó nuevamente. Esta vez, Laura, muy angustiada, le dijo que Luis Andrés se había caído al caño, que ya no lo veía más, que había desaparecido y que ella se encontraba asomada al caño buscando algún rastro del joven, pero todo lo que veía era oscuridad y el eco de su propio grito en esa noche lluviosa. El último recuerdo que tengo de él es ver como su silueta en el aire. Lo que sí sé es que él no se lanzó, o sea, él no vio el caño y dijo me voy a tirar. Sencillamente él salió a correr. Lo último que veo de él es como volando en el aire. A las 4:42 de la madrugada, el resto del grupo llegó al parque y desesperados comenzaron a buscar a Luis Andrés por todos lados. En su desesperación, le pidieron ayuda a la policía que vigilaba la zona. La llamada al número de emergencia fue urgente y desesperada. Los bomberos no tardaron mucho en llegar. En solo 5 minutos ya estaban en el lugar. Bajaron al caño, iluminando el oscuro túnel con sus linternas. No había señales de Luis Andrés por ningún lado. Laura Moreno, quien tenía en su poder el celular de Luis Andrés, llamó al hermano del joven desde ese mismo móvil para verificar si Luis Andrés había llegado a su casa. Yo que fuera al cuarto de mi hermano para ver si él estaba ahí. Entonces yo entré al cuarto de mi hermano y le dije que él no estaba. Y me dice, no, es que su hermano está desaparecido. Pero la respuesta trajo más incertidumbre. A las 6 de la mañana, Oneida Escobar llegó al lugar del incidente y comenzó a llamar desesperadamente a su hijo a su celular y quedó asombrada al descubrir que el celular de Luis Andrés estaba en manos de Laura Moreno.
Cada minuto que pasaba hacía que el misterio se volviera más oscuro y desconcertante. Al mediodía sus amigos regresaron al parque, esta vez con una misión clara: repartir volantes con la fotografía de Luis Andrés. Y con cada volante entregado, esperaban que alguien en algún lugar hubiera visto algo, cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre la misteriosa desaparición de Luis Andrés. Oneida, sin embargo, no se dio por vencida. Inició una búsqueda incansable por toda la ciudad. Revisó los hospitales, fue a la estación de policía y hasta se dirigió a la morgue. Pero Luis Andrés parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. La angustia se apoderó de Oneida. Desesperada, volvió a llamar a los bomberos, quienes acudieron con cierta cautela, recordando que la búsqueda anterior no había arrojado resultados. Sin embargo, decidieron bajar una vez más al caño. Recorridos unos 25 metros, se encontraron con un declive y poco después un remanso. En ese preciso momento y lugar es donde hicieron el macabro hallazgo. Así fue encontrado Luis Andrés Colmenares por el grupo de investigación. Su rostro se ve desfigurado y en ella sobresale una herida importante en la frente. El cuerpo de Luis Andrés Colmenares fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se llevó a cabo la primera autopsia. Los resultados arrojaron una intoxicación por alcohol de grado 3. La experta forense que analizó el caso dijo que se podía concluir que la causa inmediata del fallecimiento se debió por asfixia por sumersión parcial, ya que la alcoholemia jugó un papel importante, no solo en la asfixia, sino también en la caída que produjo el severo trauma facial. Y esto podía apoyar la teoría de un accidente. Oneida Escobar siempre tuvo la intuición de que Laura Moreno escondía algo. El momento que Laura me abrazó, sentí algo como que me decía de que ella tenía que ver con la muerte. Con el corazón lleno de dudas y una inquebrantable determinación, prometió a sí misma descubrir la verdad detrás del fallecimiento de su hijo. El caso no tuvo demasiada trascendencia, pero daría un giro inesperado cuando en un sueño Luis Andrés le dijo a su madre: "Las pruebas están en mi cuerpo". La familia Colmenares contrató a un perito forense, quien analizó las fotografías de la necropsia y planteó su propia hipótesis. Las escoriaciones están en la región frontal, en la nariz, región mentoniana, en la región de los maceteros y en las rodillas. Una segunda necropsia arrojó un hallazgo escalofriante. Máximo Duque, ex director de Medicina Legal, concluyó que Luis Andrés no murió por un accidente, fue víctima de una golpiza. Si esto era cierto, ¿quién lo hizo y por qué lo ocultaron? Medicina Legal no habló sobre las livideces que tenía el cuerpo de Luis Andrés. Son unas marcas rojas que, si el cuerpo se encuentra boca arriba, aparecen en la espalda, y si está boca abajo, aparecen en el pecho. Luis Andrés fue hallado boca abajo con las livideces en su espalda. Decir que cuando se puso en esa posición, el caer había estado mirando para arriba, 12 horas mínimo. Lo que sugiere que su cuerpo estuvo en otra posición antes de ser encontrado. Un detalle clave que contradice la versión del accidente y refuerza la teoría de un homicidio que pasó realmente aquella noche. No hay un asesino. Accidente lo que sucedió esa noche. Luis Andrés salió a correr en dirección al caño. Y acá nadie es culpable de eso. Laura Moreno insiste en que lo que ocurrió aquella noche fue un accidente, pero la familia de Luis Andrés no cree en esta versión. Está inventando una tesis de lanzarse un caño cuando esa tesis no es verdad. Ni se lanzó al caño, ni él murió en el caño, ni él se golpeó en el caño. Mientras tanto, la defensa de la joven sostiene con firmeza de que fue un accidente. La información nos conduce que efectivamente murió como consecuencia de la caída. El fiscal Luis González, con la firme creencia de que no se trataba de un accidente, presentó a los testigos Jonathan Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez. Ellos aseguraron haber visto cómo Luis Andrés era agredido la noche de su muerte.
El sitio, según el testigo, habría sido el escenario donde se produjo el ataque brutal contra el joven universitario. Al parecer está bajo efectos del alcohol, tropieza y cae justo aquí. Saca su celular e intenta hacer unas llamadas, pero llega una mujer que el mismo testigo ha identificado como Laura Moreno. Le quita el celular y le pega una cachetada. Segundos después, Carlos Cárdenas, con una botella y le pega en la cabeza. Lo recogen, ingresan el cuerpo de Colmenares y todos se montan en esa camioneta negra. Emprenden la huida. Con la declaración de los testigos, la Fiscalía acusó a Laura Moreno de coautoría impropia en homicidio agravado y a Jessy Quintero de falso testimonio e encubrimiento. La Fiscalía acusó formalmente a las estudiantes de la Universidad de los Andes, Laura Moreno y Jessy Quintero, implicadas en la muerte de su compañero Luis Andrés Colmenares. Según la Fiscalía, ambas jóvenes habían creado una versión falsa de los hechos, asegurando que Luis Andrés había muerto accidentalmente al caer al caño del Parque El Virrey. Con base en estos cargos, fueron encarceladas. Realmente sería muy difícil que me condenaran por algo que yo no cometí. Sería muy difícil porque mi vida cambiaría peor de lo que ha cambiado hasta el día de hoy. La jueza, buscando respuestas claras, ordenó la reconstrucción de los hechos y analizó todo el material probatorio, pericias científicas, informes forenses y los testimonios de quienes estuvieron esa fatídica noche, tratando de hallar algún indicio de lo ocurrido. La jueza llegó a la conclusión contundente de que se trató de un accidente, o al menos eso es lo que la justicia dictaminó. La jueza llegó a una decisión: absolver a Laura Moreno y a Jessy Quintero. Concluyó que no había pruebas suficientes para vincularlas con la muerte de Luis Andrés. Y hoy quedó confirmada la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares. La decisión la tomó el Tribunal Superior de Bogotá al considerar que la Fiscalía no probó su teoría del homicidio, pero además dio que la defensa tampoco probó su teoría de un accidente. Pero aquí no termina todo. El 6 de junio de 2012, un nuevo giro se da en la historia. Carlos Cárdenas fue procesado como el principal sospechoso del homicidio agravado de Luis Andrés Colmenares. Pasó casi 2 años en prisión, pero finalmente se comprobó que la geolocalización de su celular indicaba que él estaba en otro lugar en el momento de los hechos. Tras esta revelación, recuperó su libertad el 7 de octubre de 2014. El caso Colmenares tuvo ayer un nuevo capítulo. El Tribunal Superior de Bogotá aseguró que la muerte del joven Luis Andrés Colmenares sí fue un homicidio. Así lo sostuvo el magistrado José Joaquín Urbano, quien, sin embargo, mantuvo la absolución de Carlos Cárdenas al considerar que no había pruebas directas en su contra por el crimen. Mejor dicho, sí fue un homicidio, pero lo que no se sabe es quién lo mató. La Corte Suprema de Justicia de Colombia reabrió el caso de Luis Andrés Colmenares, dando un nuevo impulso a una causa que mantuvo expectante a un país. Un giro inesperado dio el caso de Luis Andrés Colmenares en la Corte Suprema de Justicia. 14 años después, la Fiscalía le pidió al tribunal declarar la muerte del joven como un homicidio. La familia y la Procuraduría piden que Laura Moreno sea condenada. El abogado de la familia Colmenares habló de una nueva línea de investigación que podría cambiar el rumbo de esta controvertida historia. El jurista dijo que no hay dudas de que a Luis Andrés lo asesinaron y que su cuerpo fue colocado deliberadamente en el caño El Virrey. Estas afirmaciones buscan revocar la sentencia que dejó el fallecimiento de Luis Andrés como un hecho por establecer. Intentando tapar un crimen que para todos los colombianos y para todos nosotros es totalmente cierto, que a mi hermano lo asesinaron. La Corte Suprema de Justicia aceptó estudiar el recurso de casación presentado por la Procuraduría y las víctimas, con el objetivo de que Laura Moreno sea llamada a declarar nuevamente, que podría revelar Laura Moreno sobre lo que realmente sucedió aquella noche de Halloween de 2010. En el Parque El Virrey, donde fue hallado el cuerpo de Luis Andrés, hay una placa que recuerda su historia y mantiene viva la memoria de un caso que aún hoy clama por justicia. No te olvides de darle like a este video, compartir y tocar la campanita, si me estarías apoyando a realizar más contenido.